Clásicos, ¿cómo le va, Surcoves? Buenas noches. Doblete clásico me estás usando acá de pibón, me parece, Josema. Y no hablé de cuates, no hablé de cuates, ni tampoco del paraguayo. Vamos a hablar de eso más Buenas adelante. tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Con mucho gusto de aquí de arrancar octubre, un mes clave para los uruguayos, las uruguayas. Terminaremos el mes sabiendo si hay presidente nuevo ya o habrá que ir a balotaje. Me permito retomar en este fin de semana del patrimonio el título que elegíamos la semana pasada, Josema, que hablábamos de la memoria como patrimonio, porque anunciábamos, y efectivamente se concretó este sábado 5 en Paysandú, la colocación de la placa a la docente Raquel Kurnev, que murió sin asistencia médica en un cuartel durante la dictadura. En ese informe te comenté algunas cosas vinculadas a una nota de la marcha del 25 de agosto, marcha militar que usaba Pedro Bordaberry para iniciar algunas sesiones con legisladores colorados, y yo te contaba que el padre, Pedro Bordaberry, tenía mucho que ver con el 25 de agosto y una historia patrimonial que, si te parece, hoy te cuento, y por eso elegimos este título con la ayuda de Omar Izaguirre para preguntarnos si el fantasma de Bordaberry es patrimonio oriental. Me sorprendió con esto de la cápsula del tiempo, ¿eh? Hablábamos de eso aquella vez, fuimos a buscar más información para poder aportar. Es un tema que vuelve esporádicamente, sobre todo a raíz de movimientos de las fuerzas vivas de Florida, y también el tema ha llegado al Parlamento. Si te parece, Josema, hay que situarnos en el año 1975. Bordaberry se había dado el golpe de Estado, era el dictador, y fue, como todos los presidentes uruguayos, el 25 de agosto a Florida, un año marcado también como el año de la orientalidad, donde la dictadura buscaba apropiarse de símbolos y fenómenos para contagiar a la gente supuestamente de su propuesta. Y ese 25 de agosto, además, Bordaberry hizo algo bien importante, que es el tema central de nuestra columna, y en este tail lo repasamos. El 25 de agosto de 1975 el país celebró los 150 años de la independencia, en uno de los momentos más violentos del terrorismo de Estado, con secuestros, torturas y desapariciones sucediendo todo el tiempo. El acto central por esta fecha se realizó el 28 de agosto sobre la avenida 18 de Julio, luego de la tradicional conmemoración de los 25 de agosto en Florida, en el mismo lugar donde se declaró la independencia en 1825. Hasta ese sitio histórico había llegado el dictador Juan María Bordaberry, que 2 años antes había dado el autogolpe, acompañado entre otros por el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Blanco, y el comandante en jefe del ejército, Julio César Badora. 1975 había sido declarado como el año de la orientalidad, lo cual quedó reflejado en su discurso, que además tuvo un fuerte contenido católico. Cuando la Providencia trazó sus rasgos, cuando delineó sus grandes ríos para delimitarla y darle vida, cuando la bañó con un mar de profundas aguas, cuando la cubrió con una tierra rica y fértil, cuando la libró de accidentes geográficos hostiles, la patria nació entonces porque allí quedaron fijados para siempre los elementos que habrían de conformar el espíritu oriental, dijo Bordaberry. Concluido el acto, el dictador selló con cal un cubo de granito negro, grabado con las inscripciones 1825 y 1975 en números romanos, así como una leyenda alusiva al acontecimiento. En la nota publicada en 2010 por Florida Diario se consignó que Bordaberry guardó en su interior testimonios y mensajes de la época que se darán a conocer en el año 2075, citando la crónica publicada por El Heraldo en ese momento de la historia. Otras versiones, sin embargo, indican que se trataría de la piedra fundamental de un proyecto que nunca se concretó. 2075 sería la fecha de apertura de esta cápsula del tiempo. ¿Qué habrá ahí adentro? Y bueno, ahí está el punto, Josema. Hay quienes dicen, como terminaba el TV, diciendo que era una piedra fundamental de una obra que, pasados todos estos años, nunca se concretó, y de alguna manera hay quienes dicen que esa versión es para sacar la mirada realmente de lo que podría pasar. Déjame decir, antes de seguir, que muchos de estos datos los tomé del Grupo de Estudios Históricos y Culturales de Florida, que tienen videos en YouTube sobre esto si les interesa el tema, y para seguir hurgando en definitiva, y hay quienes plantean desde allí que es una verdadera incógnita. Hay un abogado, Josema, que se llama Nelson Sica, que defendió durante la dictadura a presos políticos, quien mueve habitualmente este tema a través de distintas cartas de investigaciones que se publican en diarios locales como nacionales. Él hizo gestiones ante la Intendencia de Florida, que le dijo que eso no se podía abrir, hizo gestiones ante la Comisión Nacional de Patrimonio
que le dijo que eso no se podía abrir, y en este contexto es que el tema llegó al Parlamento el año pasado cuando la senadora Amalia de la Ventura hizo este planteo. Entendemos que la Comisión del Patrimonio debería considerar a la brevedad su apertura para que no suceda que cuando se abra, si hay documentos en su interior, quede para futuras generaciones la visión de la dictadura como la válida de ese momento histórico tan doloroso para nuestro país. También la Intendencia de Florida debería tener un rol importante en el sentido de abrir el cubo de mármol del predio histórico departamental. Queremos pedir a ambos ámbitos, el nacional y el departamental, que tomen acciones en el sentido que ha sido solicitado. Además, también entendemos que debería pensarse que en ese predio, que es hoy un espacio vacío, salvo el cubo, evidentemente, podría erigirse alguna obra que jerarquizara el importante jalón histórico que tuvo allí lugar en agosto de 1825. Bueno, así la palabra entonces de la Ventura a propósito de esta situación. Exactamente, de la Ventura hizo un pedido de informe que se demoró en contestar. Finalmente, el 6 de diciembre de 2023, William Rey, por intermedio del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, dice que en relación a esto, la comisión entiende que no puede actuar de árbitro para que ese hecho se produzca, la apertura, sino que debe librar a la comunidad de Florida a través de sus instituciones representativas la apertura de dicho cubo, por entender que el patrimonio cultural de la nación reside fundamentalmente en el valor que la comunidad asigna a sus bienes culturales. Lo que pasa es que la Comisión Departamental de Patrimonio de Florida dijo que eso no era una cápsula del tiempo y que era una piedra fundamental. Entonces se pasan la pelota, eso queda ahí. Hay quienes sostienen que hay documentos, que hay una versión que en su momento el dictador quiso perpetuar de lo que estaba pasando en Uruguay en ese momento, y ese era el pedido de Amalia de la Ventura. Habrá que ver si esperamos, si le hacemos caso a Bordaberry o a su fantasma hasta 2075, o quizá el año que viene, bicentenario de la Declaratoria de la Independencia, quizás nos podamos liberar de ese fantasma, Josema. ¿Se mueve ese fantasma? Se mueve, sí. A mí me pareció ver que se movía. Cada tanto se mueve, es la hora de Omar. Ah, mire, ahí se está moviendo. Bueno, yo lo dejo con esto y le agradezco. Me voy espantado, Josema, gracias. Bueno, muy bien, nosotros seguimos con